Ser podcast. En la cadena Ser, A Vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Buenos días, es sábado 8 de agosto. Ya lo siento si van a viajar a Italia estos días. Seguramente serán víctimas de este fracaso de la política que se ha instaurado en lo que debería ser terreno de la diplomacia y la alta política. Les van a pedir identificación, seguramente. Utilizar las fronteras para presionar o como arma electoral está a la orden del día. Y eso es símbolo de un fracaso, el símbolo también de nuestra debilidad, aunque no lo parezca. Esta semana deberíamos estar esperando mirar al cielo y ver ese acontecimiento astronómico como es el eclipse solar, pero por desgracia la actualidad nos lleva a esa mirada corta que nos referíamos justo por ahí. Vamos a empezar porque anoche supimos que España también activaba los controles de ciudadanos italianos que lleguen a puertos y aeropuertos de nuestro país. María Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno español ha actuado, lo hacía a última hora de anoche después de advertir a Roma de que si no retiraba los controles que impuso el 1 de agosto tras la crisis migratoria en Ceuta, se adoptarían medidas similares en nuestro país. El gobierno de Meloni, recordamos, considera que este episodio pone en jaque su seguridad nacional y al espacio Schengen de libre circulación sin fronteras interiores, cuando ni un solo migrante que ha llegado a la ciudad autónoma ha pisado la península ni ninguna otra parte del territorio continental europeo. En cualquier caso, Roma se niega a levantar sus controles a quienes llegan desde España a sus puertos y aeropuertos. Así que España responde con la misma moneda, con unos controles que estarán operativos desde hoy, serán aleatorios y en principio se mantendrán hasta el 7 de septiembre. 5 incendios simultáneos en Castellón obligan al desalojo de una decena de masías y al confinamiento de Sierra de Galceran. Las tormentas eléctricas desatadas en la tarde de ayer al norte de la provincia provocaron estos incendios. Durante toda la noche se ha desplegado un amplio dispositivo terrestre para trabajar en ellos. La UME también se ha incorporado. En estos momentos está reunido el puesto de mando y conoceremos después las actualizaciones. Como decías, hay una decena de masías que han sido desalojadas y está confinado el municipio de Sierra en Galceran. Otro incendio que se originó ayer por la tarde en Niebla, en la provincia de Huelva, ha obligado al desalojo de 66 personas. Las llamas han calcinado unas 500 hectáreas. Se trata de un incendio de extrema complejidad por los constantes cambios de viento. Máxima precaución, por cierto, por el riesgo alto o extremo de incendios para este sábado, así lo ha informado la AEMET. Y de la crónica del mundo, nos fijamos en la toma de posesión como presidente de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Se autoproclama como el tigre, traza como las líneas maestras de su mandato la mano dura en materia de seguridad, inspirado en su homólogo de El Salvador, la lucha contra el narcotráfico, dar un vuelco a las relaciones internacionales. Uno de sus primeros anuncios en este sentido es retomar el trato con Israel. La investidura se ha celebrado por primera vez en la historia fuera de la capital, ha sido en Cali, para afianzar su mensaje de que descentralizará el gobierno. Colombia pasa del gobierno de izquierdas de Gustavo Petro a uno ultra. El relevo de poder se produce en un clima de fuerte polarización. Gustavo Petro no reconoce el triunfo electoral de la Espriella, además ya denunció un supuesto fraude en las elecciones. El ultra ganó por solo un punto de diferencia en segunda vuelta al candidato de Petro, Iván Cepeda. Gracias, María. Hasta luego. A Vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Find someone to talk to. You don't have to be tired. Why you still going out every night? You don't have to try anymore. Iba a decir que este verano la información no da tregua, pero últimamente los veranos ya nos está pasando esto en los últimos años. No dan tregua los veranos ni siquiera a mitad de este mes de agosto, en el que antes todo parecía pararse.
Como la semana pasada, seguimos esta semana mirando a Ceuta y lo que ha pasado en su frontera, ahora ya un poco con el recuento y la afiliación de los menores que quedan en la ciudad autónoma, también con la digestión de este suceso que está marcando un antes y un después. Curiosamente con Europa, pero no con Marruecos, que es donde empezó todo. Vamos a hablar de las consecuencias diplomáticas, o no sé si llamarle diplomáticas, porque en realidad es un fracaso de la diplomacia. Saludamos al periodista del País y escritor Sergio Fanjul desde Gijón. Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un poquito más lejos y todavía dándonos envidia porque, joder, no sé, los antropólogos, qué buenas vacaciones os pegáis. José Mansilla, antropólogo urbano y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Hola, buen día. Bueno, ya sabes, esto es como el dicho ese tan famoso, ¿no? Si me invitáis, pues después me quedo, cualquiera me echa a mí de aquí. Si sabéis cómo soy, para que me invitáis, exacto, ¿no? Exacto. Y desde Italia, su país, María Ángela Paone, reportera internacional que ha trabajado casi 2 décadas en España, ahora ha vuelto a casa, pero que sepas, María Ángela, que si vienes a vernos a Madrid o a Barcelona, te van a pedir igual el carnet, la tarjeta de identificación. Buenos días, sí, efectivamente lo venía pensando yo. Es el primer verano en casi 2 décadas que no viajo en avión o en barco entre Italia y España y efectivamente me hubiera pillado. Es bastante triste, ¿no? Verlo para mí en estos días. Sí, sí, yo estaba esperando, me parecía muy interesante conocer la opinión de alguien como Arantxa González Laya, que fue ministra de Asuntos Exteriores y que actualmente es decana de la prestigiosa Facultad de Ciencias Políticas en París, Sciences Po. Y justo hoy publica un artículo en El País que le recomiendo, una tribuna. Yo me he subrayado muchos fragmentos, pero así para empezar me quedo con uno que es el final, ¿no? Casi dice Arantxa González Laya que la verdadera frontera que hoy está en juego no separa España de Marruecos, separa 2 maneras de entender Europa. Una convierte cada crisis en un motivo para levantar nuevos muros entre europeos. La otra entiende que las fronteras exteriores solo pueden defenderse si antes existe algo que merezca ser defendido al otro lado de ellas. La soberanía empieza en las fronteras, pero la fuerza de Europa siempre ha comenzado mucho antes, en la confianza de quienes decidieron compartirlas. Y acaba diciendo que es hora de cambiar de rumbo. María Ángela, ¿cómo se está viviendo en Italia esta medida de identificar de forma aleatoria en puertos y aeropuertos a los ciudadanos españoles, y ahora la medida análoga y recíproca que tomó anoche el gobierno español? Sí, se está viviendo como un elemento más, digamos, de la polarización en la que vivimos en esta semana, en estos meses. Aquí nada de lo que está pasando se puede entender si no entendemos que hemos entrado en un clima de campaña electoral permanente. La dureza con la que el gobierno de Meloni respondió a los hechos de Ceuta la semana pasada y en los días pasados solo se puede explicar de esta manera, ¿no? Y incluso, digamos, dentro del mismo gobierno, ¿no? Hubo quien intentó estos días intentó suavizar, digamos, esa posición. Hoy los periódicos italianos recogían, ¿no? digamos, el intento de Antonio Tajani, que es vicepresidente del gobierno y ministro de Exteriores, que a pesar del garrafar el error que hizo, ¿no? Con este tuit hace una semana confundiendo nacionalidad con permiso de trabajo, ¿no? Hablando de la regularización de España, parece que fue quien estaba empujando en el gobierno a suavizar la línea y a replantearse el bloqueo, cosa que evidentemente no ha ocurrido. Y, digamos, esta escalada desde Italia, yo creo que a pie de calle se ve de una forma muy con cierto desconcierto, ¿no? Hay muchísima relación entre Italia y España. Hay muchísimos italianos que se han mudado en estos años a vivir a España. Hay muchísimo, en mi región, la región donde me encuentro ahora, en Calabria, han puesto vuelos directos, ¿no? Cosa que antes no existía ni se imaginaba. ¿Por qué? Porque efectivamente hay, ¿no? un tránsito mucho más frecuente y consistente de lo que había antes.
se bromea a veces, ¿no? Con, bueno, pues entonces nos echarán a los italianos que vamos a invadir, ¿no? O sea, había muchas bromas estos días con Formentera o Ibiza, pero más allá de las bromas, es algo que yo creo que como ciudadanos nos deja bastante desconcertados, ¿no? Porque y no se puede entender como dos países con tanta relación, dos países que tendrían todo el interés a unirse también en seno de la Unión Europea para ser un frente común, en cambio se encuentra en una posición totalmente opuesta por unos intereses que está claro que son totalmente electorales. Electorales con un nuevo candidato que está poniendo nerviosa a Meloni y a los de su partido. Dinos quién es este exmilitar que ha surgido. Sí, este Bannacci se llama, es este ex, le llaman todo el general, que ya esto da la medida de lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de que un ex militar, un general del ejército, se plantee, ¿no?, ser candidato de un partido ya es bastante preocupante, digamos, y algo bastante nuevo, ¿no?, en el panorama. El tema es que en la competencia a la derecha siempre vamos un paso más allá. Y si ya Salvini le hacía mucha competencia a Meloni por la derecha, ya con Bannacci entramos en un territorio nuevo, ¿no? Entramos en el territorio extremo de, digamos, como si fueran unos magas italianos, ¿no? Y abrazan totalmente ese ideario, abrazan también la comunicación. El otro día este señor publicó en sus redes sociales, aprovechando un caso de un joyero que había sido condenado por haber disparado a unos ladrones, publicó un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que él aparecía como un gladiador y pedía el indulto al presidente del gobierno, al presidente de la República, y era todo un vídeo al puro estilo Trump. Entonces, Meloni está muy nerviosa con esta competencia interna porque los sondeos, la formación de Bannacci va subiendo y tanto si cambia como si no cambia la ley electoral, que también está sobre la mesa, según el porcentaje que vaya a tener, puede determinar la victoria o no de un campo u de otro. Entonces, por eso los tonos han ido subiendo de decibelios en estas últimas semanas. Y el problema es que no sabemos cuándo habrá elecciones, probablemente sean en primavera, probablemente en abril, pero hemos empezado demasiado pronto con esta campaña electoral que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Sobre todo, en el camino se está llevando cosas muchísimo más importantes que van mucho más allá de los gobiernos, como decías tú antes, que es la confianza y la solidaridad en la que se debería basar la Unión Europea. Sí, sobre todo porque esta medida que ha adoptado Meloni de forma unilateral, en realidad es un atentado a la libre circulación de personas en la Unión Europea, que es una de sus bases fundamentales, ¿no?, y fundacionales el Tratado de Schengen. Debería haber sido amonestada por alguna institución europea y no haber dejado a España sola, que tenga que tomar esta medida de firmeza de forma, no sé, solitaria, ¿no?, como Estado. ¿No, Sergio? Sí, yo creo que en este caso lo que hay es mucha hiperventilación ideológica, ¿no? Como se ha dicho al principio de la información, el tema de Ceuta se controló con rapidez, la gente se ha vuelto, no está en Schengen, esa ciudad, y sin embargo, pues ha aprovechado también lo aprovechó Donald Trump, ¿no?, para meter baza y decir, para acercar el ascua a su sardina y decir que en Estados Unidos iban a pasar cosas parecidas, ¿no?, si gobernaba una extrema izquierda globalista como la de Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que se ha puesto aquí sobre la mesa es una especie de enfrentamiento entre dos modelos diferentes, ¿no?, entre los que, bueno, España ha hablado de solidaridad europea, como también hablabais vosotras, y Meloni está hablando de soberanía nacional y de una política mucho más dura en inmigración, cuando por otro lado España e Italia
también están de acuerdo o condenadas a estar de acuerdo en otras políticas europeas, pero en este caso hay un enfrentamiento. Y tampoco quería olvidar que la política de Meloni de inmigración tiene estos centros de detención temporal, estas cárceles para migrantes que hay en Albania y que han sido tan denunciados por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, etcétera, ¿no? Entonces esa es la cosa también. Es curioso, José, que en Italia, que esté pasando esto con Italia, un país que recordaba Enric Julián en un tuit, decía: número de italianos residentes en España, aproximadamente 346.000, número de españoles en Italia, aproximadamente 30.000. Dice, esta cifra incluye a latinoamericanos con pasaporte italiano gracias a la ley 91/1992 impulsada por el diputado Mico Tremaglia del MSI, la familia política de Meloni, ¿no? Y antes mencionaba a María Ángela como Antonio Tajani, que no sería nadie destacado por sus valores de izquierdas, se confundió, ha tenido que matizar y en un primer momento se confundió lo de el permiso de trabajo con la nacionalidad. Ellos sí que dieron nacionalidad a estas personas, ¿no? Y cómo está embrollado todo, José. Pues sí, y ahora que decías lo de los 300.000 italianos que viven en el conjunto de España, yo te diría que no sé si... Están en Barcelona todos. Exactamente, están todos en Barcelona. Pero más allá de ello, yo creo que, bueno, se ha comentado un poco ya aquí, ¿no? A mí me gusta mucho un sociólogo norteamericano de la Escuela de Chicago que se llama Erving Goffman, que decía que cuando actuamos en público siempre hay un punto de teatralidad, es decir, que nunca, digamos, mostramos nuestra verdadera cara, sino lo que estamos es como planeando una especie como de estrategia a partir de la cual interpretamos que pues la persona con la que hablamos o nuestro contrincante, por decirlo así, tiene que ver cómo es nuestro comportamiento, ¿no? Y yo creo que en esto de Italia y España está pasando un poco esto, es decir, no, hacia Italia básicamente está actuando de una manera que lo que quiere es, en cierta medida, mantener piretas en las filas de una serie de votantes, pero sabe, de forma evidente y no se atrevería nunca a ir más allá, que esto que está haciendo con respecto a la suspensión limitada de Schengen no tiene visos de prosperar ni de sostenerte en el tiempo, pero de ninguna manera. De hecho, la fecha del 15 de agosto, que sí, que está relacionada con esa información que circula en las redes sociales de Marruecos sobre que la posibilidad de una nueva entrada, ¿no? Multitudinaria y tal, pues es también un poco aleatoria, porque tampoco se sabe exactamente si esa fecha está así, se comenta que se puede adelantar o no. Es decir, y España, por otro lado, hace exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, pues bueno, ya que responden ellos desde ese punto de vista, nosotros vamos a responder desde el mismo, y también mantenemos pireta en nuestra fila, y además así matamos dos pájaros de un tiro, que es, pues en un contexto donde supuestamente el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Progreso, pues siempre se le tilda de poco patriótico, por decirlo así, pues mira, aquí tenemos, respondemos con la misma moneda. Pero en realidad también están fingiendo, es decir, fingiendo, están actuando, ¿no? Y lo único que quieren en cierta medida es mantener esa tensión que les beneficia políticamente a ambos. Yo, claro, estas cosas, cuando ya tenemos una edad nos acordamos. Yo recuerdo cuando gobernaba el PP, todos los veranos pasaba algo en Gibraltar, ¿no? Entonces, bueno, para el PP Gibraltar significaba una afrenta, ¿no? Que hubiera restos de una colonia inglesa británica en suelo de la península, y entonces mantenía prietas la fiela de cierto nacionalismo español. Y siempre ocurría cuando pasaba algo, ¿no? Si había cualquier escándalo o lo que fuera. Y en este caso yo creo que tanto Italia está haciendo lo mismo, precisamente por lo que comentaba la compañera sobre el surgimiento de una línea más a la derecha de que la propia Meloni en competencia electoral, y España le ha venido bien. El gobierno español está aprovechando también para ponerse sus medallas. Sí, en la tribuna que os mencionaba antes de Arantxa González Laya también pone el foco en el regreso de la política del poder. Dice ella que la fuerza se vuelve a imponer al derecho y la coerción sustituye a la norma, ¿no? Hace el repaso, pues lo que está pasando en Ucrania, desde Ucrania hasta Oriente Próximo, Venezuela, que los países están abandonando una cooperación multilateral, la negociación diplomática, para buscar un dominio estratégico, ¿no? Esos hechos como de presión puntual
que no son motivo de declarar una guerra, no llega la sangre al río, nunca siento además esta expresión hablando de posibles conflictos, pero es así, y cómo lo estamos viendo en diferentes lugares del planeta, ¿no? Dice, es una manifestación de una forma distinta de ejercer el poder, una forma más sutil que la guerra convencional, y precisamente lo ubica en las fronteras, ¿no? Quien presiona una frontera no pretende tan solo abrir un paso, pretende sembrar incertidumbre, desgastar las instituciones y dividir de las democracias, ¿no? Me llama mucho la atención cómo en Europa están poniendo en riesgo ciertos partidos de extrema derecha algunos valores, y justamente luego, a lo mejor en campaña y en declaraciones, son los valores que exhiben y dicen defender, ¿no? Los de la libertad, la democracia, la cultura cristiana de Europa. Vamos a escuchar unos cuantos. Because, my friends, I still believe in the West as a civilization. Que nosotros hemos inventado la libertad. El concepto filosófico que vivimos lo hemos inventado los occidentales, el mundo cristiano, Europa, como quieras denominarlo. There are religious jihadis who want to eliminate Western society. They hate our way of life. Reminds us that the West cannot mass import foreign cultures. Es mucho lo que nos une a esta comunidad a los dos lados del Atlántico, que estamos unidas por un idioma, por una religión, por una civilización y también, como decía Tere, del Estado de Derecho, es decir, Occidente. Bueno, hemos escuchado un mix de declaraciones de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de Jorge Buxadé de Vox, hemos pasado por Donald Trump y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todos hablan de libertad, de valores occidentales, hermanamiento de civilizaciones. La ultraderecha, que se aleja de los valores de la Ilustración, se convierte paradójicamente en la banderada de los valores de Occidente. Lo digo el día después de que tomase posesión Abelardo de la Espriella, primer presidente de ultraderecha que tiene Colombia. Se basa en líderes, se ha basado y admira a líderes como Bukele en El Salvador, que no ha parado desde que llegó al poder de desarbolar el sistema democrático y de derechos en ese país. Sergio, esto es un tema que a ti desde hace tiempo te preocupa, ¿no? ¿A qué crees que se refieren ellos con valores occidentales? Bueno, es que el tema de hablar de Occidente tan taxativamente, pues es complicado, ¿no? Porque hay muchos autores que dicen que esta idea de pureza occidental no está, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, David Graeber o muchos otros que hablan de, bueno, que esto es una construcción reciente, esta idea de la Europa cristiana, de la libertad, etcétera, y que siempre ha sido un sitio de mestizaje, de mezcla con mucha influencia, el Mediterráneo, ¿no? De toda África, de Asia, de América, ¿no? Etcétera. Y que no debemos hablar de Occidente como tal, pero bueno, en cualquier caso, si aceptamos que Occidente son los valores de la Ilustración, es una cosa que está totalmente en crisis por todas partes. Yo lo observo mucho y efectivamente me obsesiona, porque veo por un lado eso, la crisis de la democracia liberal, ¿no? Mucha gente empieza a pensar que igual sería mejor unos modelos autoritarios si consiguen resolver los problemas con más eficiencia, ¿no? Que las democracias, pero está también el regreso de las creencias, ¿no? Las creencias religiosas o las creencias supersticiosas, ¿no? La astrología, por ejemplo, que está muy de moda, el horóscopo, todo esto. Luego, hay quien directamente quiere regresar como a un antiguo régimen, pero en plan futurista, ¿no? Estoy pensando en el tecnofeudalismo, que habla de que las grandes empresas sean, bueno, como estados feudales, con su señor feudal, o la ilustración oscura, que se habla mucho ahora, ¿no? Que es esta teoría un poco abstrusa de que los países estén dirigidos por un CEO, ¿no? Por un monarca, un rey empresario, digamos, que muy parecido a Trump o a Elon Musk, ¿no? Que dirijan los países como si fueran empresas. Todas estas ideas son preilustradas, ¿no? Son una vuelta a un mundo anterior. Y claro, también yo me pregunto, hablando de los valores occidentales que tanto se habla, ¿no? Europa como reservorio de los valores morales, cómo eso ha caído en descrédito en Gaza, concretamente, ¿no? En el genocidio que perpetra allí Israel, ¿no? Y cómo Europa, a pesar de tener la bandera de los derechos humanos, ¿no? En su corazón, ha pasado olímpicamente del tema, aunque España, por ejemplo, haya sido crítica, ¿no? No ha habido una postura común y eso ha sido vergonzoso también para estas ideas. María Ángela. Sí, justo lo que decía Sergio, yo creo que Gaza ha sido un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurrió con Ucrania, donde a pesar de las divisiones al final, salvo Hungría, ¿no? Que se oponía a cualquier medida, tenía una posición mucho más cercana al Kremlin,
finalmente Europa encontró, digamos, una voz común, de alguna manera. En Gaza esto no ha ocurrido, pero sobre todo se vio ahí el doble rasero, ¿no? Y ahí todo lo que predicábamos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, se vino abajo. ¿Con qué autoridad moral? Volviendo a lo que decía Sergio, podíamos entonces ahora hablar de aquellos valores que defendimos cuando justamente planteamos apoyar a Ucrania, si ante lo que ocurrió en Gaza no supimos tener una posición común. Y creo que la posición que tuvo España, y esto aquí en Italia se comenta mucho estos días, tiene también mucho que ver con la voz aislada que ha sido el gobierno de España con respecto a Gaza, con algunos apoyos en Europa, frente a una Europa que se ha quedado en silencio ante la magnitud de lo que allí ha ocurrido. Allí en Gaza han saltado, digamos, antes decías tú, Lourdes, citando el artículo, la política del poder, la política del más fuerte. Yo creo que donde ha empezado a saltar todo el sistema del derecho internacional que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial y ha empezado a instaurarse esta política del poder, ha sido en Gaza, ha continuado con la elección de Trump, y vamos a ver hasta dónde esto puede llevarnos, ¿no? Porque hasta ahora lo que nos diferenciaba como europeo era precisamente esto, que habíamos intentado construir un sistema donde la regla no la dictaba el más fuerte, donde teníamos que ponernos de acuerdo para seguir adelante. También creo que esto, y esto es lo que, digamos, deja al descubierto esta crisis diplomática entre Italia y España, ha empezado a saltar. Y esto debería preocuparnos mucho de cara al futuro. Llevamos viendo, José, imágenes mucho tiempo de esa debilidad europea frente al más fuerte, ¿no? Me viene a la cabeza ahora esa imagen de Ursula von der Leyen yendo al golf privado de Donald Trump en Escocia para firmar los acuerdos o para negociar los acuerdos. Y me pareció una imagen muy gráfica. Bueno, hay una frase que yo creo que también se dice mucho, ya queda un poco incluso manida, ¿no? Esta de que Europa es un gigante económico pero un enano político, ¿no? Y yo creo que ahí se evidenció claramente, ¿no? Somos un club, la Unión Europea es un club básicamente económico, que hemos visto estos días que cuando se habla de la libre circulación de capitales, mercancías y personas, pone los dos primeros elementos siempre en primer lugar, y lo de las personas ya lo veremos, y además es lo que más pronto cae, pero después a nivel político pues nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Yo, de todas maneras, quería hacer un pequeño comentario sobre el tema este de los valores europeos, ¿no? Porque, claro, en los trozos de pequeñas intervenciones que habéis puesto anteriormente, ¿no? Donde salía desde Buxade a Trump, ahí lo que se ve básicamente es un uso muy, digamos, apropiarse de una serie de elementos, una apropiación de una serie de elementos que teóricamente representan los valores europeos, pero que básicamente están muy de acuerdo o alineados con las posturas de los partidos políticos o de las personas que los han dicho. Pero los valores cristianos son los que se usaron para justificar el colonialismo. Es decir, los millones de personas muertos en el Congo o en tantos sitios en África murieron precisamente en aras de los valores cristianos, ¿no? O la ilustración, ¿no? Eso que nos gusta tanto, es decir, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, bueno, pues todo eso acabó también en el expansionismo europeo, en la razón aplicada a la destrucción, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, como ejemplo de la aplicación sistemática de la ciencia a acabar con cuantas más personas mejor, y si lo llevamos al extremo, al tema de los campos de exterminio nazi, ¿no? Que era en la película esta de la zona de interés, se ve muy claramente, ¿no? Hay una escena muy buena donde el gerente de Auschwitz se reúne con unos ingenieros y unos constructores alemanes a ver cómo consiguen eliminar a más gente, ¿no? Y claro, eso es la aplicación de los valores de la Ilustración, porque es básicamente pues gente formada, seria, reunida alrededor de una mesa a ver cómo son capaces de eliminar a una parte de los europeos. Y por otra parte también hay una cosa que
que esto, bueno, como antropólogo, me gusta dejarlo también siempre caer, ¿no? Que es que los valores europeos no son europeos. Es decir, que hay muchos valores que son, o valores, o normas, o reglas, o elementos morales que son comunes a otras localidades, pero que nosotros nos hemos aprovechado de ello y parece que somos los de grandes descubridores, ¿no? O sea, la democracia como la conocemos hoy en día no es que sea intrínsecamente europea, es una amalgama de diferentes corrientes y diferentes formas de autoorganizarse políticamente, que incluso está demostrado que los famosos, esta gente que ahora salen tanto, ¿no? Los padres de la Constitución norteamericana, ¿no? Los padres fundadores, se influyeron en las confederaciones indias, precisamente del territorio que posteriormente aniquilarían, ¿no? Y ocuparían para influir en su idea de federalismo. Es decir, que nada o muchas de las cosas que decimos que son nuestras no son nuestras, y muchas de las cosas que decimos que son nuestras y que nos representan en realidad han servido para otras causas. Así que yo, siempre que alguien habla sobre la libertad o sobre la justicia europea y tal, me pondría, ¿no? Como se dice en catalán, la agafarían 100 grams de sorra, ¿no? Una mica o 100 grams de sal, porque hay que tener cuidado porque seguramente nos están intentando vender algo. Hay que ver, Mansilla, cómo un andaluz afincado en Cataluña acaba citando en catalán, Te digo una cosa, hago un esfuerzo porque no me salgan más catalanadas, pero bueno, eso... Eso es bonito. Oye, es que además, si no confiamos en nuestros valores, tampoco en los del vecino o los de quienes nos gobiernan, tampoco en quienes nos rodean. Porque estoy pensando ahora en los resultados de ese estudio, el barómetro de la desconfianza, el informe del MAN de 2026, que dice que en España el 75% de la población tiene mentalidad insular, es decir, que no confía de personas con valores o puntos de vista diferentes. ¿Qué significa esto? ¿Esto es el triunfo del algoritmo que nos está todo el rato reforzando nuestras opiniones? A ver, sí, yo creo que, claro, lo que ha hecho los algoritmos, lo que han hecho las redes sociales es abundar en la fragmentación social, ¿no? Es decir, las sociedades capitalistas son por definición sociedades fragmentadas, por cuanto lo que más se valora es el individuo, ¿no? Y la capacidad del individuo para llevar a cabo determinadas cuestiones. Y lo que hace ahora los algoritmos y las redes sociales es contribuir de forma dialéctica, porque nosotros de alguna manera alimentamos el algoritmo y el algoritmo nos alimenta a nosotros en esta fragmentación. A mí, bueno, hay una frase muy conocida de Margaret Thatcher, esta que dijo que la economía era el método, pero que el objetivo era el alma, ¿no? Es decir, conseguir mediante transformaciones económicas, básicamente la puesta en marcha de las medidas de reforma neoliberal en los años 70, ¿no? Que comienzan en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos, y que después se expanden al resto del mundo, en la ruptura de las relaciones sociales de solidaridad, de mutualidad, de conciencia colectiva, etcétera, que tanto había costado construir y que además no solamente habían costado mucho trabajo construir, sino que eran, de alguna manera, formaban parte del patrimonio de las clases populares, bueno, no solamente europeas, de todo el mundo, durante siglos, ¿no? Entonces, claro, el resultado es esto que estamos viendo, que cada vez más desconfiamos del vecino. Yo en clase algunas veces pongo, no sé si os acordaréis, una imagen muy icónica de las manifestaciones del Black Lives Matter que hubo en Estados Unidos justo en el momento después del tema de la pandemia, ¿no? Que hubo una manifestación de la comunidad negra que pasaba por un barrio de gente bien, ¿no? De clases medias altas, iba a decir Benestán, atención, para que veas que me controlo, y de repente los vecinos que había allí salieron con armas automáticas y un revólver para defenderse, ¿no? Es decir, una manifestación de conciudadanos negros norteamericanos exigiendo derechos y que no se los trates como si fueran parias, solamente respondida mediante el uso de las armas para proteger mi pequeña isla de propiedad y mi pequeña isla de bienestar, etcétera. Pues el resultado se explica a partir de ahí, ¿no? De sociedades concebidas como islas, ¿no? Como pequeños archipiélagos donde cuesta mucho trabajo que se conformen alianzas y se tejan redes de solidaridad y de mutuo reconocimiento para un bien que sea más allá, común y colectivo, más allá de nuestra propia individualidad. Sergio.
Sí, este concepto de la confianza es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que no pensamos mucho en él. Luego aparece en este barómetro de Edelman y dice que, bueno, que en España la confianza no pasa por un buen momento, pero es que es fundamental, ¿no? Yo a veces me dedico a pensar todas las cosas en las que confiamos en el día a día, ¿no? Desde que, yo qué sé, desde que el dinero tenga valor, ¿no? Cuando vayas a pagar, hasta que la luz funcione, que el cocinero se lave las manos antes de cocinar, que el conductor del autobús no vaya borracho, ¿no? O sea, es todo confianza, tenemos que confiar porque si no, no podemos vivir, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en los políticos, tenemos que confiar en los medios de comunicación y precisamente esas confianzas son las que más se están resintiendo. Yo creo que esto pues tiene que ver eso con los algoritmos, también con la desigualdad y con la sensación de que las cosas no se resuelven, ¿no? Hablábamos antes también de la crisis de la democracia, pues creo que también tiene que ver con esta sensación de que las cosas no funcionan y también con la corrupción, claro, porque cuando hay casos de corrupción nos escandalizamos mucho de cómo pudo hacer esto, cuánto se llevó, cuánto robó, pero eso casi es lo de menos, ¿no? Lo importante es el descrédito que generan y la falta de confianza que produce en la población hacia la política y hacia, bueno, los que nos representan y demás, y así, claro, es imposible, ¿no? Entonces, el tema de la confianza, dicen eso, que es el pegamento de la sociedad, y es verdad que si la confianza desaparece, pues lo que aparece es esa insularidad, ¿no? Que comentabais antes, nos quedamos como desconectados de lo demás, ¿no? Sin ese líquido intersticial que nos une a todos. Por eso es preocupante, claro. Me recuerda el poema ese mítico de John Donne, ¿no? De Ningún hombre es una isla. Claro. Realmente. Well, the flames are getting high. Bueno, quiero incorporar un nuevo tema que también está relacionado con toda esta crisis que estamos sufriendo de valores, con la desconfianza y con la política que está intentando, mayor o menor fortuna, controlar la inteligencia artificial. Por un lado está la condena de un tribunal del Estado de Nuevo México contra Meta, la empresa de Facebook e Instagram, por considerar que estas plataformas han perjudicado la salud mental y la seguridad de los menores. Les ha condenado a pagar 567 millones de dólares. Hay noticias inquietantes cada semana. Esta semana hemos sabido que en el Reino Unido está tomando la inteligencia artificial cada vez más autonomía, porque en unas pruebas de modelos avanzados de Anthropic y OpenAI, una inteligencia artificial creó identidades falsas y trató de engañar a personas reales, ¿no? O sea, es el primer engaño dirigido espontáneamente contra humanos para conseguir su objetivo. Todo esto crea mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y ahora voy a hacer un salto cuántico casi que frivoliza este tema, pero no es así, porque María Ángela, tú comentabas que ha habido una polémica en Italia con unos carteles, ¿no? de fiestas populares. Sí, ha habido un poco de así revuelo estos días por el hecho de que lo más, digamos, ¿no? Aquí en Italia el verano son las fiestas del pueblo, ¿no? También como en España. Como en España. Siempre, de toda la vida, eran estos carteles súper feos, hechos con colores fluorescentes, verdón, naranja, flúor. Sí. De la imprenta del pueblo, un poco de cutres, ¿no? Vecina. Pero Cutres, entrañables, pero con su encanto, digamos, sí, cutres, ¿no? Pero entrañables, sí. Sí, y además con un lenguaje propio, ¿no? Con una identidad muy bien definida. Bueno, pues este verano estos carteles han sido en gran medida sustituidos por carteles hechos con inteligencia artificial, donde se ven todos esos pueblos todos iguales. La gráfica está totalmente, digamos, en contraste con el espíritu muy, muy local de la fiesta. Además, aquí las ferias de pueblo son ferias de comida, ¿no? Este país, el eje principal es la comida, ¿no? De la convivialidad. Entonces, aquí en la feria del pescado frito, la feria de... Entonces, y todo como eso aquí. Como aquí, pero pues como en España, efectivamente, que eso, lo que nos une. Y es, digamos, esta pérdida de... Mientras se habla de la identidad, mientras la inteligencia artificial ha llegado a recordarnos cómo nos están, digamos, colonizando el imaginario colectivo de una manera que todo es igual. Sí. Pero todo es igual de una manera que no nos, digamos, no nos mejora, sino que rebaja, ¿no? Aquellos puntos que nos hacen distinto, pero para bien.
Pues la incertidumbre de si un cartel o una portada de un libro está creada por inteligencia artificial no es algo nuevo, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Ahora estaba diciendo María Ángela lo que estamos perdiendo, ¿no? Lo que se pierde, esa risa, esa identidad, esa peculiaridad de los carteles de cada pueblo. Y nos preguntamos pues un poco qué estamos perdiendo con todo esto, si va a ser también imposible distinguir una obra hecha por un humano o por la inteligencia artificial, qué retos plantea de la propiedad intelectual. Hemos invitado al programa a Marta de la Dehesa. Marta es abogada, consultora y gestora cultural, experta en propiedad intelectual y justo también es experta en pelear contra la precariedad del sector creativo. Buenos días, Marta. Bueno, buenos días, ¿qué tal, Lourdes? Oye, lo primero, ¿por qué podemos reconocer tan fácilmente los dibujos hechos por inteligencia artificial? Ahora lo decía María Ángela con esos carteles, ¿no?, que han perdido esa identidad, esa cutrez graciosa, pero en muchos otros aspectos de la cultura también se pierden muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, los carteles en algunos casos, sobre todo de pequeñas localidades, podían ser cutres, por sencillos, o porque muchas veces igual hacía alguien del pueblo, sin conocimientos gráficos, o el dibujo de un niño, pero también había grandes maravillas que reflejaban la identidad de esas localidades, ¿no? Yo creo que, bueno, no lo creo solo yo, es un hecho además, que estamos ante un mundo que frente a la IA generativa, ¿vale?, que es el tipo de inteligencia artificial por la cual se crea, ¿no?, a nivel de texto, gráfica, etcétera, podemos identificar perfectamente porque hay una uniformidad visual muy importante, hemos perdido todo tipo de originalidad, por tanto, no genera un impacto real de algo que te sorprenda, o que te toque, que te emocione, ¿no? Y muchas veces además incluso están cargados de información y son muy similares unos contra otros. Y además cuando tú realizas un cartel a través de la IA, al final das unos prompts, una serie de instrucciones y hay un resultado final, porque muchas veces incluso tiene una serie de errores, ¿vale? Como que fácilmente identificables, aparte del estilo, que son todos con un tipo de dibujo muy, muy similar, como por ejemplo que tengan 6 dedos. Y dices, ¿y esto cómo no se corrige? Bueno, pues porque efectivamente no puedes entrar y cambiar, no es tan fácil, ¿no?, en ese sentido, sino que tienes algo totalmente acabado. Mientras que un cartel realmente lo que tiene que hacer, y lo que hacían estos carteles que estaba diciendo María Ángeles, he creído María Ángela, su nombre. sí. María Ángela, eso es, María Ángela, es comunicar bien qué quiero contar, ¿no? Claro. Y eso no se da solo con una orden, hay que conocerlo. Tienes que respetar también la identidad de tu cliente, de tu localidad, del pueblo, y eso saber transmitirlo, ¿no? O sea, no solo el folclore total, o que tenga una iglesia, o que la Virgen sea X, y que eso parecen todas iguales, se debe leer sin esfuerzo, tiene que funcionar en diferentes formatos porque luego hay que adaptarlo, con lo cual no vale solo una imagen que te impacta un segundo y luego ¿qué? No vale con que impacte solo un segundo, ¿no? Y luego además, pues si lo quieres llevar a impresión, muchas veces vemos que la calidad es absolutamente nefasta, con lo cual diferenciar uno que está hecho por la IA de uno que está hecho por una persona, un humano, y ya hecho por un profesional, o por un estudiante, una persona que está empezando, porque este tipo de carteles era la forma que tenían de aprender, ¿vale? Pues los que estaban comenzando en el diseño, ¿no? Se hacían concursos en los problema. Pueblos, se hace un concurso para ganar el cartel de las fiestas, ¿no? Y eso también... Sí, independientemente de que pudiera ser eso, es un concurso especulativo, porque al final es un trabajo profesional, tú no haces un concurso para ver qué imprenta hace gratis la impresión de los carteles, ¿no? Pero sí que es cierto que este tipo de trabajos, como los carteles de los pueblos, ¿no?, o los trabajos inicialmente más repetitivos, más de base, más que mecánicos, generalmente se hacía cargo la gente más joven o que estaba estudiando o en sus primeros años, y era una forma también porque crear un cartel por un ilustrador, ilustradora o por una diseñadora tiene una parte de idear, de pensar, ¿no?, de reflexionar, que están perdiendo la oportunidad esta gente joven, ¿no? Con lo cual, eso es, tenemos ya gente que ha pasado por... No nos olvidemos que lo que es la creatividad en general y la creatividad gráfica, en este caso,
es un poco lo que conlleva la innovación incluso social, ¿no? Hacia distintos estilos, no, hacia distintas formas de contar, comunicar, reivindicar incluso, ¿no? Socialmente, ¿no? Esa parte crítica de reflexión a través del arte y de lo gráfico. Y todo eso se está perdiendo, es decir, estamos generando hay una nueva generación de creadores gráficos que se están saltando toda esta fase previa. De hecho, cuando inicialmente pues llegó el boom de la IA, ¿no? Todo el mundo se quiso montar y desde el 2023 y ahora ya se está viendo en grandes empresas, agencias de publicidad que requieren, ¿no? de una mente humana que esté ahí creando. Entonces los seniors se están revalorizando incluso ahora mismo, independientemente de que el sector ha sufrido mucho en cuanto a destrucción de empleo, pero el gran problema lo tenemos en que no vamos a hacer creadores críticos porque no están teniendo esa oportunidad de base. Si hacen una búsqueda, en España también ha pasado la misma polémica, está pasando con diferentes carteles en festividades de toda España, con la inteligencia artificial y la polémica que hay. Ahora la pregunta del $1.000.000, ¿no? Que te hago, Marta, regular la inteligencia artificial es muy difícil, pero además en cuestiones de arte mucho más. No sé si se ha hecho, si está funcionando algo. Bueno, siempre en temas de arte hemos tenido el problema de la falta de reconocimiento social y económico del trabajo que estamos haciendo. Y además, últimamente la sociedad en general, ¿no? Como que se queda satisfecha con algo muy básico, suficiente. De hecho, creo que es una corriente que tiene un nombre como satisficing o algo así, ¿no? Es decir, que no es algo perfecto, no es algo bueno, pero nos vamos conformando y nos van en cierta forma manipulando y generando vamos yendo todos por un mismo camino, ¿no? Un camino además en cierta forma orientado muy muy desde arriba, desde empresas tecnológicas y algunas tecnofascistas incluso, ¿no? En cuanto a regular, pues es que ahora mismo, claro, tenemos la regulación, ¿no? Europea, pero es que partimos de la base de que todo lo que se ha generado, es decir, cualquier tipo de proveedor de IA que tiene ahora mismo una aplicación, una supuesta herramienta, que es más que una herramienta, un sistema que genera trabajos gráficos con IA, parte de una situación delictiva, de un aprovechamiento y una alimentación ilegal. Entonces, ahora estamos regulando qué va a pasar de aquí hacia adelante, pero qué ha pasado de aquí hacia detrás, ¿no? Yo suelo utilizar también, y eso no se está tocando, ¿no? Se está en cualquier otro sector o en cualquier otra situación, pues nos hubiéramos levantado todos en plan, ¿qué está ocurriendo, no? Yo suelo hacer la comparativa. Esto es como coger coches, robarlos y luego ponerlos a tu disposición para que te los personalices y los pintes de unos colores u otro, o a una carcasa de un modelo X le pongas el motor X, ¿no? Pero al final lo único que haces es un revuelto y sacar, no estás creando absolutamente nada nuevo, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho con la IA generativa. Se han robado los trabajos, ¿vale? Sin permiso, porque inicialmente supuestamente eran asociaciones sin ánimo de lucro, y en el momento que ya lo tuvieron todo, lo que hicieron fue mercantilizar y establecer empresas de lucro, de muchísimo lucro, y no ha habido ningún tipo de regulación de cómo has llegado a generar esta empresa que has construido sobre una ilegalidad, sobre un extractivismo y una apropiación del trabajo, los textos, e incluso no solo de autores o autoras, se han alimentado con nuestras fotos de las distintas redes sociales, o sea, con imágenes, con las vacaciones familiares que hemos subido, y todo esto no se está cuestionando. Estamos cuestionando y regulando, y de aquella manera, dejando la responsabilidad en muchos casos, aunque parezca lo contrario, sobre los hombros del usuario, cómo se va a usar a partir de ahora, ¿no?, la inteligencia artificial, o regulando supuestos sistemas éticos, ¿no?, y de confianza, de IA confiable, como si la base es esa, ¿no? Claro, sí, pero ¿cómo Dime. decimos, cómo hablamos de IA confiable cuando estamos asistiendo ahora mismo a pruebas que se están haciendo, o por lo menos que no pasará, pero trascienden estos hechos puntuales de que en contextos controlados de ensayos científicos con la IA se lo está saltando los controles? Ya lo vimos el otro día, que cómo hackeó a una tercera empresa, y estamos viendo esta semana cómo ha generado pues usuarios falsos para engañar a personas.
Lo que pasa es que estamos hablando siempre de la IA como si fuera un ente autónomo. Pero hay grandes empresas detrás, ¿quién claro. está? Exacto. Es decir, cuáles son las tecnológicas que están por detrás y cuáles son sus intereses, ¿no? Y cómo cada vez ellas dominan más incluso nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir, ¿no? Nos están condicionando, dándonos este regalito, este caramelo que supuestamente es la IA, y lo que hay por detrás y los intereses que hay por detrás. Estamos regulando a nivel europeo, bueno, pues que ha entrado ya en vigor una parte, ¿no?, de lo que se llama la guía, que no deja de ser un reglamento, pero lo que se está dejando, no hay un control, como ha habido, por ejemplo, con las leyes de protección de datos frente a los proveedores claros. En cierta forma estás dejando que ellos se autorregulen, ¿no? Y que incluso quienes estamos usando la IA seamos los que, digamos, usemos la transparencia, ¿no?, de etiquetar o no etiquetar si algo está generado o no está generado por IA, ¿no?, o si está modificado parcialmente, etcétera. Entonces, la regulación es a toda luces absolutamente insuficiente. No ya solo, ¿vale?, porque no está compensando o volviendo a sus orígenes, es decir, no, todo lo que habéis hecho parte de una situación absolutamente ilegal, vamos a volver a cero, esto es ilegal, no funciona, sino que ni siquiera se contempla compensar, ¿no? Estas grandes empresas incluso han salido en el Parlamento Europeo diciendo, no, ya sé que lo que he hecho, ¿no?, les va a salir mejor unas multas o estas sentencias a las que habéis hecho referencia, sí, que todo el sistema, que 500, y el monopolio 500 millones, que tiene generado. Claro, 500 millones es una risa para ellos. Minuta. Claro, exacto, Sergio, no sé si quieres preguntar alguna cosa, Marta. Sí, bueno, yo quería hacer hincapié en el tema de los carteles de pueblo y demás, porque por el lado del hiperdiseño, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo es hiperdiseñado y cookie. Estoy pensando en las ominosas cafeterías de café de especialidad que son como una plaga. Y estas fiestas de pueblo, bueno, yo estuve el otro día, estuve en Asturias, hay muchas, estuve con mi hija, pues es carreras de sacos, pintarse la cara, sidra, chorizo, y nadie se preocupa demasiado por la estética, no. Y son placeres muy sencillos y muy poco sofisticados, ¿no? Entonces, que la IA, me parece mal que la IA domine el mundo, pero me parece peor que llegue a las fiestas de pueblo, que es como el último reducto de cierto asilvestramiento popular, ¿no? Donde nada tiene que ser cuidado al milímetro y sofisticado, ¿no? Entonces, por eso me parece muy terrible. Donde era una absoluta gozada ver incluso el dibujo de un niño hecho en un cartel o ver las pancartas pintadas a mano, ¿no? Nos estamos conformando a todos los niveles. Tú viajas al centro de cualquier ciudad española hoy en día y son casi todas clónicas. Y entonces en lo gráfico vuelve a ocurrir lo mismo y ha llegado a los pueblos. Esto estoy contigo también, Sergio, ¿eh? Más allá de todo lo que implica a muchos niveles, es que es eso, es que los pueblos, ¿no?, donde estaba lo más, en cierta forma, como lo más natural, es que en el bar del pueblo, ¿no?, están usando ya también el cartel de IA para poner sus bebidas y para hacer los menús con inteligencia artificial. José, quedan menos de 2 minutos, no sé si darte paso o dejarlo para otro día, porque este tema no te lo acabas, ¿eh? Han mencionado varias cosas que te duelen a ti. Sí, bueno, yo de hecho ya llevo un tiempo estudiando todo el tema de la cultura popular y demás, y esto hace que yo en cierta medida tenga el corazón dividido en lo que respecta al tema del uso de la IA generativa. Pero yo creo que hay una cosa que tiene que estar claro y se ha puesto aquí de manifiesto. Primero, no se le puede poner puertas al campo, es decir, más vale que aprendamos a utilizar esto de forma correcta, y segundo, hay que ir no a por los efectos que genera la IA, sino a por los que manejan los hilos, que ya sabemos perfectamente quiénes son, sus nombres y sus apellidos y dónde viven. María Ángela, la que has liado con las ferias de estas de pueblo. ¿Cómo se llaman estas fiestas en Italia? ¿Sagre? Le Sagre, ¿no? Las fiestas estas de la sidra y el chorizo que decía ahora Sergio Fanjul en Asturias, pero que en Italia... Pues aquí tenemos la porchetta, tenemos todo tipo de sagra, todo el panorama gastronómico, de la comida gastronómico lo tenemos cubierto en todos los rincones. En eso somos mediterráneos puros todos. Aquí los valores europeos están claros en este caso, no hay fronteras. Sí. José Mansilla, Sergio Fanjul, María Ángela Paone, muchísimas gracias.
una semana más. Gracias a vosotros. Y Marta de la Dehesa, abogada, un placer escucharte y de verdad que nos apuntamos a eso, ¿no? De mirar a quienes manejan realmente el dinero, los hilos y nuestras mentes y hacerla... Y ser un poquito más críticas también con nosotras mismas a nivel individual, que eso mejorará las necesidades del colectivo, ¿no? Nos mejorará a todos, ¿no? Que no somos islas. Exacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. That's funny. Maybe we've outgrown each other. Or is it maybe you done found another lover? Whatever it is, I'm still gonna try and prove my love. And I promise, if you hold me tonight, then all your heartache and pain, I will share. If I could just hold you one more time, yeah, then surely you would have no doubt. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.